Cuando el dinero deja de tener sentido. Hubo una etapa en la vida de Samuel en la que todo parecía estar en orden. Tenía un trabajo estable, una casa modesta, y un ingreso que le alcanzaba para cubrir sus gastos. Desde fuera, cualquiera habría dicho que vivía bien. Pero por dentro, algo no encajaba. Cada mañana se levantaba con la sensación de que estaba corriendo una carrera que no entendía. Pagaba facturas, ahorraba un poco, hacía planes que nunca llegaban a cumplirse. Y aunque el dinero entraba y salía con cierta regularidad, Samuel sentía que algo más profundo le faltaba. Era una especie de vacío que el dinero no podía llenar. Durante mucho tiempo trató de ignorarlo. Se decía a sí mismo que lo importante era tener seguridad, no propósito. Que lo espiritual iba por un lado y lo financiero por otro. Pero el corazón tiene una forma particular de insistir cuando algo no está en su lugar. Empezaron a llegar los primeros signos del agotamiento. El cansancio sin explicación, la falta de motivación, esa pregunta silenciosa que resonaba en su mente cada vez con más fuerza. ¿Esto es todo? Samuel no lo sabía aún, pero estaba al borde de un despertar. No uno económico, sino interior. Una noche, mientras revisaba sus cuentas en la mesa del comedor, se dio cuenta de algo que lo estremeció. Sus números no estaban mal, pero su alma sí. Se sintió perdido, como si hubiera estado siguiendo un mapa que no le pertenecía. Un mapa trazado por la sociedad, por las expectativas ajenas, por la necesidad de encajar. Y por primera vez se preguntó, ¿dónde está mi propio mapa? Esa pregunta fue el punto de partida de un viaje que cambiaría su vida. Porque el propósito financiero no se descubre leyendo un libro o tomando un curso. Se revela cuando la vida te confronta y te pide mirar más allá del dinero. Cuando te obliga a preguntarte qué estás construyendo realmente con él. Esa noche, Samuel tomó una hoja en blanco. Y en lugar de anotar sus gastos o presupuestos, escribió 3 palabras. ¿Para qué vivo? Esa fue su primera inversión consciente. Invertir tiempo en sí mismo. En su silencio. En su verdad. Durante los días siguientes, esa pregunta lo acompañó a todas partes. Mientras trabajaba, mientras conducía, mientras observaba a otros correr con la misma prisa que él. Y entonces comenzó a notar algo. Todos buscaban dinero, pero pocos sabían para qué lo querían realmente. El propósito financiero, comprendió más tarde, no tiene que ver con cifras, sino con significado. Con la razón detrás de cada esfuerzo. Con el sentido que le damos a lo que hacemos y lo que poseemos. Samuel empezó a recordar momentos de su infancia. Recordó a su padre repitiendo que el dinero es duro de ganar, y a su madre diciendo que hay que trabajar hasta morir para tener algo propio. Y comprendió que había crecido repitiendo esas mismas frases, como si fueran mandamientos sagrados. Su mapa estaba dibujado con líneas de miedo, no de propósito. Cada decisión económica que había tomado hasta entonces, su trabajo, sus ahorros, sus prioridades, había nacido de esa herencia invisible. De una creencia silenciosa que decía, sobrevive, no sueñes. Pero en el fondo, Samuel sabía que había algo más grande esperándolo. Una manera distinta de vivir el dinero, no como una carga, sino como una herramienta. No como un fin, sino como un medio para servir a algo mayor. Esa comprensión fue el primer destello de su nuevo mapa. Un mapa interior, donde el dinero no era el destino, sino una brújula. Una brújula que apuntaba hacia el propósito, hacia la contribución, hacia la libertad. Desde ese día, Samuel dejó de preguntarse, ¿cuánto puedo ganar? Y empezó a preguntarse, ¿cuánto puedo aportar? Y sin darse cuenta, esa pequeña variación en su pensamiento comenzó a transformar su realidad. Porque cada vez que cambiamos la intención detrás del dinero, la vida cambia la manera en que el dinero llega a nosotros. Samuel todavía no lo sabía, pero había dado su primer paso en el camino del propósito financiero. Un camino donde la mente se alinea con el alma, y donde el dinero deja de ser un problema, para convertirse en un aliado. El dinero seguiría existiendo, claro. Las cuentas, los compromisos, las responsabilidades no desaparecerían. Pero a partir de ese momento, todo tendría un nuevo significado. Samuel había descubierto algo que muchos nunca llegan a ver, que el dinero, sin propósito, se vuelve vacío,
y que el propósito, sin acción, se queda en intención. El verdadero mapa surge cuando ambos se encuentran. Ese fue el comienzo de su transformación, y el inicio del viaje hacia la creación de su propio mapa del propósito financiero. Capítulo 1. El despertar de la conciencia financiera. Samuel empezó a observar el dinero como nunca antes lo había hecho. No en los números, sino en la energía que había detrás de cada decisión. Era como si por primera vez se quitara una venda de los ojos y viera lo que antes había pasado desapercibido. Las emociones, las creencias, los hábitos invisibles que gobernaban su economía. Durante años había pensado que su problema era externo: el sueldo, el país, la economía. Pero pronto comprendió que el verdadero campo de batalla estaba dentro de su mente. Empezó a notar sus pensamientos cuando hablaba de dinero. Frases automáticas como: todo está muy caro, es difícil prosperar, nunca alcanza. Eran palabras que salían sin pensarlo, pero cada una tenía un peso, una vibración. Y con el tiempo, entendió que esas frases no eran simples comentarios. Eran decretos. Cada pensamiento era una semilla, y su vida financiera era el reflejo del jardín que había sembrado. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, recordó una enseñanza que había escuchado tiempo atrás. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas tu realidad. Esa frase lo acompañó todo el día. Empezó a preguntarse cuánta energía había estado depositando en la escasez, en la preocupación, en la duda. ¿Y cuánto podría cambiar su vida si empezara a dirigir esa misma energía hacia la posibilidad, hacia la gratitud, hacia la abundancia? Fue un despertar lento, pero profundo. Samuel comenzó a entender que el dinero no era bueno ni malo, solo amplificaba lo que ya estaba dentro de él. Si en su interior había miedo, el dinero solo multiplicaba la sensación de inseguridad. Si había propósito, multiplicaba el impacto. Y así, por primera vez, empezó a responsabilizarse de su relación con el dinero. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Cada pensamiento de carencia se convirtió en una señal de alerta. Cada queja, en una oportunidad de transformar su lenguaje interior. Comenzó a reemplazar el "no puedo" por "aún no he aprendido cómo hacerlo". El "es imposible" por "requiere tiempo y estrategia". El "no tengo dinero" por "estoy aprendiendo a administrarlo mejor". Pequeños cambios de palabras que parecían insignificantes, pero que empezaban a reescribir su mente. Una tarde, Samuel decidió hacer algo simbólico. Sacó una hoja y escribió 2 columnas. En la primera, anotó todo lo que había aprendido sobre el dinero desde niño. En la segunda, todo lo que deseaba aprender a partir de ese momento. En la primera columna aparecieron frases como: el dinero se gana con sufrimiento. Los ricos son egoístas. El dinero corrompe. Y en la segunda, escribió: el dinero puede ser una herramienta de servicio. La abundancia también es un acto de fe. El dinero revela quién eres, no te cambia. Mientras leía ambas listas, comprendió que había vivido bajo un guión que no había escrito él. Y que, si quería cambiar su destino, tenía que escribir uno nuevo. Ese día se dio cuenta de algo que lo marcó profundamente. El dinero no crea tu identidad, la refleja. Si eres generoso, el dinero te da más para compartir. Si eres egoísta, te encierra más en ti mismo. Si vives con miedo, el dinero se vuelve frágil y efímero. Pero si vives con propósito, se vuelve firme y multiplicador. A partir de entonces, Samuel empezó a practicar algo que llamó escuchar su economía interior. Cada vez que tomaba una decisión financiera, por pequeña que fuera, se detenía y se preguntaba: ¿esto viene del miedo o del propósito? Esa sola pregunta empezó a cambiarlo todo. Ya no compraba cosas por llenar vacíos, sino por expresar gratitud. Ya no ahorraba por miedo al futuro, sino por amor al propósito que quería construir. Cada acción financiera se transformó en una oración silenciosa, una forma de alinearse con algo más grande que él. Y fue en medio de ese proceso de transformación interna que Samuel comprendió algo esencial. El dinero es un espejo. No refleja lo que tienes, sino lo que crees que mereces. Mientras más alineaba su mente con pensamientos de gratitud, responsabilidad y propósito, más fluidez comenzaba a sentir en su vida.
Las oportunidades no aparecían como milagros, sino como consecuencias naturales de un cambio interior. Su entorno no había cambiado, pero él sí. Y esa diferencia era suficiente para comenzar a trazar un nuevo mapa financiero, uno guiado no por la necesidad, sino por la intención. Un día, mientras meditaba frente a una vela encendida, entendió lo que realmente significaba el término conciencia financiera. No era saber de números, inversiones o estrategias, aunque eso también era parte. Era tener claridad sobre lo que el dinero representaba para él, y sobre lo que quería crear con él. Y en ese instante, lo comprendió. El dinero no tiene propósito. El propósito lo pone uno. Samuel cerró los ojos y susurró una frase que se volvería su mantra en adelante. No busco dinero, busco sentido. Y el sentido atraerá lo necesario. Ese fue su segundo gran despertar. El primero había sido darse cuenta de que vivía sin propósito. El segundo, descubrir que el propósito también debía habitar su economía. Desde entonces, cada paso que daba, cada decisión, cada gasto o inversión, se convirtió en una elección consciente. Una forma de decirle a la vida: estoy listo para administrar con propósito lo que antes solo usaba por necesidad. Ese fue el inicio real del cambio. El momento en que su mente y su fe empezaron a trabajar juntas, y el dinero dejó de ser un enemigo silencioso para convertirse en un aliado visible. Samuel no había encontrado todavía todas las respuestas, pero ya tenía el mapa en sus manos. La conciencia. Capítulo 2: El llamado del propósito. El tiempo pasó, y con él, Samuel empezó a notar algo curioso. Aunque su situación financiera no había cambiado radicalmente, su percepción sí. Ya no veía el dinero como un enemigo que debía dominar, sino como un mensajero. Cada vez que algo no fluía, en lugar de culpar al sistema o al trabajo, se detenía a escuchar el mensaje oculto. ¿Qué parte de su propósito estaba descuidando? Fue entonces cuando comenzó a sentir un llamado interior. Un susurro sutil, pero constante. Algo dentro de él le decía que el dinero solo encontraba sentido cuando servía a un propósito más grande. Que la prosperidad sin significado se sentía vacía, y que la abundancia verdadera solo podía surgir cuando el dinero se ponía al servicio de algo más elevado. Durante años, Samuel había trabajado sin preguntarse, ¿para qué? El objetivo era claro: pagar cuentas, sobrevivir, ahorrar un poco. Pero ahora entendía que esas eran metas, no propósitos. Y entre ambas cosas existía una distancia enorme. Una noche, mientras caminaba por las calles silenciosas de su barrio, recordó algo que había leído. Cuando el propósito despierta, el dinero deja de ser el centro y se convierte en el canal. Esa frase lo atravesó. Pensó en todas las veces que había corrido detrás del dinero, sin darse cuenta de que el dinero siempre huye de quien lo persigue con miedo. El propósito, en cambio, tiene una energía distinta. No corre, no grita, no exige. Solo espera a ser reconocido. Samuel comenzó a preguntarse: ¿qué quiero que el dinero diga de mí cuando ya no esté? ¿De qué quiero que sea testigo mi economía? No había respuestas inmediatas, pero las preguntas lo transformaban. A veces, el propósito no se revela en un instante. Se revela en el silencio, cuando uno deja de buscar afuera y empieza a escuchar adentro. Días después, visitó a un viejo amigo, un hombre sencillo que dedicaba su vida a enseñar a jóvenes de bajos recursos. Samuel se sorprendió al ver que, aunque su amigo no tenía grandes lujos, irradiaba paz. No hablaba de dinero, pero vivía con una sensación de abundancia que Samuel no había sentido nunca. Esa noche, mientras lo observaba compartir con los niños, Samuel comprendió una verdad poderosa. El propósito da significado al dinero, incluso cuando hay poco. Y la ausencia de propósito lo vacía, incluso cuando hay mucho. El propósito no tiene que ver con lo que haces, sino con por qué lo haces. Y cuando ese por qué está alineado con el bien, el dinero se convierte en una extensión del alma. Esa comprensión comenzó a encender algo dentro de él. Un fuego que no tenía que ver con ambición, sino con contribución. Samuel empezó a escribir una lista de las cosas que le daban sentido: ayudar, enseñar, inspirar. No sabía cómo convertir eso en una fuente de ingresos, pero sí sabía que quería construir una vida donde el dinero y el propósito caminaran juntos.
Fue entonces cuando entendió una de las leyes más simples y más olvidadas de la prosperidad. El dinero sigue al propósito, no al revés. Mientras más claro es el propósito, más claro es el flujo. Y cuando la energía del dinero se alinea con el servicio y la fe, deja de ser un peso y se vuelve una fuerza. Samuel decidió hacer un pequeño experimento. Separó una parte de su ingreso, aunque fuera mínima, y la destinó a algo que conectara con su propósito. No era caridad, era coherencia. Era su forma de decirle a la vida: confío en que lo que doy con propósito regresará multiplicado. Esa semana, las cosas empezaron a cambiar. Recibió una oportunidad inesperada de dar una charla sobre finanzas personales en su comunidad. Aceptó con nervios, sin saber que ese acto de servicio marcaría el inicio de su nueva etapa. Mientras hablaba frente al grupo, notó algo que hacía mucho no sentía: plenitud. Por primera vez, el dinero no estaba en el centro de su mente. Su atención estaba en las personas, en lo que podía aportarles, en la transformación que podía inspirar. Y al terminar, mientras algunos se le acercaban para agradecerle, entendió lo que había sucedido. Su propósito había tomado forma. No se trataba de tener todo resuelto, sino de dar el primer paso en la dirección correcta. El propósito no llega con un mapa completo, se revela paso a paso, como un faro que solo ilumina lo necesario para avanzar. Con el tiempo, Samuel descubrió que ese momento fue una semilla. Una semilla plantada en tierra fértil, su nueva mentalidad. Y como toda semilla, necesitaba tiempo, fe y acción para florecer. Comprendió que la verdadera riqueza no es acumular, sino alinearse. Que cada decisión económica puede ser un acto espiritual si nace del propósito correcto. Y que el dinero, cuando fluye a través del amor y no del miedo, se convierte en una forma de bendición. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: mi dinero sirve a mi propósito. No es un fin, sino un medio para crear significado. Y debajo, añadió una frase que resonaría con él para siempre: no busques más dinero. Busca más propósito. El dinero solo sigue a quien camina con dirección. Samuel no lo sabía aún, pero había respondido al llamado. Y responder al propósito es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. No disipa toda la niebla, pero te muestra el siguiente paso. A partir de ese día, su vida comenzó a moverse con una nueva dirección. El miedo seguía ahí, pero ya no lo controlaba. La incertidumbre existía, pero ahora era parte del viaje. Porque cuando el propósito despierta, la fe se convierte en brújula. Y ese fue el inicio del verdadero mapa del propósito financiero. Uno trazado no con números, sino con sentido. Capítulo 3: Las coordenadas del alma y el dinero. El propósito había despertado en Samuel, pero pronto descubrió una verdad que pocos se atreven a aceptar. El propósito sin estructura se diluye, igual que el dinero sin dirección se desvanece. Durante años, Samuel había pensado que la espiritualidad y la organización eran caminos opuestos. Que quien hablaba de propósito no debía hablar de presupuestos, ni quien meditaba debía preocuparse por planificar. Pero ahora entendía que esa división era una ilusión. El alma necesitaba dirección, y el dinero, propósito. Eran dos coordenadas del mismo mapa. Por eso, comenzó a mirar su economía con nuevos ojos. Ya no como un campo de batalla, sino como un terreno sagrado que debía cultivar con respeto. Decidió revisar sus gastos, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Cada cifra, cada recibo, cada compra se convirtió en una conversación con su propósito. Descubrió que gastaba mucho en cosas que no lo hacían feliz. Ropa que no usaba, comidas rápidas que no disfrutaba, pequeñas fugas de dinero que no nutrían su vida. Y entonces entendió: no era pobre por lo que ganaba, sino por lo que desperdiciaba en lo que no tenía sentido. Ese día, algo dentro de él cambió. Tomó una hoja y escribió en la parte superior: mis coordenadas financieras con propósito. Dividió la hoja en 3 columnas. Una para lo que alimentaba su alma, otra para lo que era necesario, y otra para lo que simplemente drenaba su energía. La tercera columna era la más larga. Y verla así, plasmada en papel, le dolió. Pero también lo liberó. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. A partir de ese ejercicio, Samuel comenzó a simplificar su vida.
No desde la carencia, sino desde la claridad. Cada gasto que eliminaba era una declaración. Esto no me representa. Y cada inversión consciente era un voto a favor de su propósito. Con el tiempo, comprendió que la organización no era enemiga de la fe. Era una forma de honrarla. Planificar no era controlar al universo, era decirle, confío tanto en ti, que me preparo para recibir tus bendiciones. Así, empezó a trazar un plan financiero con propósito. Separó sus ingresos en 3 partes. Una para vivir, otra para crecer, y otra para servir. Y aunque al principio esas proporciones eran pequeñas, sentía que cada decisión lo acercaba más a su propósito. Descubrió algo hermoso: cuando uno ordena su economía, la mente se calma. Y en esa calma, la intuición se vuelve más clara. Fue entonces cuando comprendió el verdadero sentido de la abundancia. La abundancia no era tener más, sino usar mejor lo que ya tenía. No dependía de cuánto dinero había en su cuenta, sino de cuánta gratitud había en su corazón. Empezó a observar que cada peso podía ser una semilla. Una semilla que, si se plantaba con intención, podía multiplicarse. Y no solo en dinero, sino en bienestar, paz y oportunidades. Samuel descubrió que el dinero ama el orden. Y el orden ama el propósito. Cuando ambos se encuentran, la prosperidad deja de ser una ilusión y se vuelve una experiencia real. Fue así como nació su hábito de las noches de propósito financiero. Una vez por semana, se sentaba en silencio con su libreta y revisaba sus números. Pero no lo hacía con estrés, sino con gratitud. Agradecía por cada gasto que había sido útil, por cada ingreso recibido, por cada lección aprendida. En lugar de ver su presupuesto como una limitación, lo veía como una herramienta de libertad. Porque entendió que la verdadera libertad financiera no es hacer lo que uno quiera, sino tener la claridad de por qué lo hace. Cada línea en su hoja se convirtió en una oración silenciosa. Gracias por lo que tengo, confío en lo que viene. Y poco a poco, esa disciplina espiritual comenzó a transformar su entorno. El dinero empezó a fluir con más facilidad. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora parecían alinearse con su camino. No era magia, era coherencia. Samuel comprendió que la prosperidad no se atrae, se organiza. No basta con desearla, hay que crearle espacio. Ese espacio lo construyó cada vez que eliminó un gasto sin propósito, cada vez que ahorró con gratitud, cada vez que eligió invertir en algo que lo acercara a su propósito. Su fe y su administración ya no eran mundos separados. Eran parte de una misma ecuación espiritual. Fe más orden igual a prosperidad sostenible. Un día, mientras revisaba sus finanzas, recordó algo que su abuela le decía cuando era niño. Dios bendice las manos que administran con amor. Y comprendió que ese amor no era solo emocional, sino práctico. Era amor expresado en cuidado, en atención, en responsabilidad. Porque el dinero, al igual que una semilla, florece solo en manos que lo cuidan. A medida que integraba estas enseñanzas, Samuel sintió que su vida tenía una nueva estabilidad. No una estabilidad rígida, sino viva, como un árbol que crece hacia el cielo porque tiene raíces profundas en la tierra. Su mapa del propósito financiero comenzaba a tomar forma. Ya no era una idea etérea, sino una guía real. Una brújula donde el alma marcaba la dirección y el dinero trazaba el camino. Aquel hombre que antes veía el dinero como un peso, ahora lo veía como un compañero. Uno que lo ayudaba a construir su propósito día a día. Y así, con cada decisión consciente, con cada acto de fe, Samuel trazaba nuevas coordenadas. Las coordenadas del alma y del dinero. Capítulo 4: La travesía del propósito. Cuando el dinero se pone a prueba. Todo parecía fluir. Samuel había encontrado equilibrio, paz y claridad. Su mapa financiero comenzaba a tener dirección, su fe se fortalecía y el propósito guiaba sus decisiones. Pero lo que no sabía es que, justo cuando uno encuentra sentido, la vida suele ponerlo a prueba. El primer desafío llegó en silencio, disfrazado de oportunidad. Un antiguo socio le propuso participar en un negocio rápido, con una ganancia atractiva. Era tentador. Podía multiplicar su dinero en poco tiempo. Pero algo dentro de él no se sentía en paz. Había aprendido a escuchar esa voz interior, esa brújula que no miente.
Y aunque la ganancia parecía segura, el propósito no estaba claro. Durante días, Samuel debatió internamente. El antiguo él habría aceptado sin dudar. El nuevo Samuel sabía que el propósito no se negocia por prisa. Y en un acto de fe, rechazó la propuesta. Pasaron unas semanas y el negocio colapsó. Sus antiguos compañeros perdieron dinero. Samuel no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y gratitud. Había pasado la primera gran prueba, elegir propósito antes que codicia. Pero el viaje no se detuvo ahí. El segundo desafío fue más sutil y más doloroso. La empresa donde trabajaba anunció una reducción de personal. Y Samuel, pese a su compromiso, fue uno de los afectados. El golpe fue duro. Su mente se llenó de preguntas. ¿Y ahora qué hago? ¿Acaso no estaba haciendo las cosas bien? ¿Por qué me sucede esto justo cuando había encontrado sentido? Durante días, el miedo volvió a tocar su puerta. Esa voz vieja, que le decía que la estabilidad era lo único importante, que los sueños eran para los ingenuos, que el dinero se acaba si uno no corre detrás de él. Pero Samuel ya no era el mismo. Respiró profundo y decidió no tomar decisiones desde el miedo. En lugar de correr, se detuvo. En lugar de quejarse, oró. En lugar de buscar culpables, buscó dirección. Fue entonces cuando entendió algo esencial. El propósito también se prueba en la incertidumbre. Porque la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el suelo tiembla y uno decide seguir caminando. Pasaron semanas difíciles. Los ahorros empezaron a bajar, las dudas a subir. Y sin embargo, en medio de la tensión, Samuel notó algo curioso. No perdió su paz. No porque no tuviera miedo, sino porque ahora sabía a quién entregárselo. Una tarde, mientras escribía en su libreta de propósito financiero, se hizo una pregunta poderosa. ¿Y si esta pérdida no es un castigo, sino una corrección de rumbo? Esa pregunta lo cambió todo. De pronto comprendió que a veces, cuando la vida te quita algo, en realidad te está abriendo espacio para lo que viene. Y ese espacio llegó de una manera inesperada. Una amiga le pidió ayuda con un proyecto educativo sobre educación financiera para jóvenes. Era voluntariado, no había pago. Pero Samuel sintió que debía hacerlo. Aceptó. Y ese pequeño acto de servicio se convirtió en una puerta que no imaginaba. Semanas después, alguien que asistió a una de sus charlas lo recomendó para un proyecto mayor, uno donde sí podía unir su experiencia profesional con su mensaje de propósito. Era como si la vida le estuviera diciendo: cuando caminas con propósito, yo me encargo de abrir los caminos. Samuel comenzó a entender que las pruebas no eran obstáculos, sino ejercicios de fe. Que el dinero no desaparece cuando se actúa desde el alma, solo cambia de forma para enseñarte algo. El mapa del propósito financiero no era una línea recta. Era una travesía. Un viaje con tormentas, pausas y momentos de duda. Pero también con señales, bendiciones y sincronías. Cada vez que Samuel superaba una prueba, su confianza crecía. Ya no medía su éxito por lo que tenía, sino por lo que aprendía. Y comprendió una lección que se volvería uno de los pilares de su vida. El dinero te entrena. Te muestra si estás listo para sostener el propósito que dices querer. Porque la abundancia no se entrega a quien la desea, sino a quien puede administrarla con madurez y fe. En ese proceso, Samuel también aprendió a ser humilde. A pedir ayuda cuando era necesario. A confiar en que la providencia no siempre llega en forma de billetes, a veces llega en forma de personas, ideas, oportunidades o aprendizajes. Un día, mirando al cielo al final de una jornada agotadora, susurró: gracias, porque incluso en la escasez he sentido abundancia. Esa frase, tan sencilla, fue una llave. Desde ese momento, la preocupación perdió fuerza, y la gratitud se convirtió en su nueva economía interior. Comprendió que la vida no premia al que más corre, sino al que más confía. Y que el dinero, cuando está alineado con el propósito, no se busca. Se atrae. Las pruebas no desaparecieron, pero ya no lo derrumbaban. Porque sabía que detrás de cada desafío había una lección de crecimiento, una coordenada más de su mapa interior. Y así, paso a paso, prueba tras prueba, Samuel se convirtió en un navegante del propósito financiero. Alguien que comprendió que la verdadera prosperidad no se mide en lo que uno acumula,
sino en lo que uno se atreve a sostener con fe. Capítulo 5. El legado del dinero con propósito. El amanecer ya no lo encontraba corriendo detrás de algo, sino agradeciendo por lo que tenía. Samuel, que un día había medido su vida en cifras, ahora la medía en paz. Sus días tenían otro ritmo, otro color. Había descubierto que el dinero, cuando se usa con propósito, no solo transforma la cuenta bancaria. Transforma el alma. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, algo dentro de él comenzó a inquietarse otra vez. Era una sensación conocida, pero diferente. No era ansiedad. Era una especie de llamado. Una voz interior que susurraba. Ya no se trata de ti, se trata de lo que harás con lo que aprendiste. Samuel comprendió que el propósito financiero no termina en la estabilidad personal. El verdadero propósito comienza cuando uno empieza a servir con lo que ha aprendido. Y esa idea lo atravesó por completo. Recordó los años en que vivía atrapado en deudas, trabajando sin descanso, midiendo su valor por lo que podía comprar. Pensó en todas las personas que, como él, siguen buscando la libertad financiera sin entender que antes hay que encontrar la libertad interior. Entonces lo supo. Su experiencia no podía quedarse guardada, tenía que compartirse. Así nació su nueva misión: enseñar a otros a construir su propio mapa financiero con propósito. No como un experto lleno de teorías, sino como alguien que había caminado el camino, que conocía la oscuridad y la luz. Samuel comenzó con algo pequeño, talleres gratuitos en su comunidad. Al principio asistían pocas personas, pero lo que sucedía en esos encuentros era poderoso. No se hablaba solo de dinero. Se hablaba de heridas, de miedos, de creencias. De cómo las historias familiares influyen en nuestra relación con la prosperidad. De cómo la escasez se hereda, pero también puede romperse. Las personas no salían con una fórmula, sino con esperanza. Y Samuel entendió que esa esperanza era más valiosa que cualquier inversión. Porque cuando una persona cambia su mentalidad sobre el dinero, cambia toda su historia. Un día, al final de una de sus charlas, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. Le dijo: «Gracias. Pensé que era tarde para mí, que nunca iba a poder tener paz con el dinero. Pero usted me hizo ver que no necesito tener mucho para sentir abundancia». Esa frase lo marcó profundamente. Porque comprendió que el legado del dinero con propósito no está en dejar herencias materiales, sino en dejar conciencia. Cada persona que despertaba a esa verdad era una semilla plantada. Y esas semillas comenzarían a multiplicarse más allá de su alcance. Con el tiempo, sus talleres se convirtieron en proyectos, sus proyectos en programas, y su historia empezó a inspirar a cientos. No porque Samuel fuera extraordinario, sino porque había permitido que la vida lo transformara. El dinero volvió a su vida, sí, pero ya no tenía el mismo poder. Ahora era un medio, no un fin. Una herramienta para construir, no una excusa para presumir. Y esa diferencia lo cambió todo. En sus clases repetía una frase que se volvió su lema. El dinero es un espejo, refleja lo que llevas dentro. Si hay miedo, multiplica la escasez. Si hay fe, multiplica la abundancia. Esa verdad resonaba con fuerza en quienes lo escuchaban. Porque todos, de alguna manera, buscaban lo mismo: sentir que su trabajo, su esfuerzo y su dinero tienen sentido. Con el paso del tiempo, Samuel comenzó a experimentar algo aún más profundo. La satisfacción de ver que otros encontraban su camino. Personas que habían llegado confundidas, ahora guiaban a otros. Era el efecto multiplicador del propósito. Y fue entonces cuando comprendió lo que el mapa realmente representaba. No era solo una guía hacia la libertad financiera, era un viaje de regreso al origen. Al punto donde entendemos que lo que hacemos con el dinero refleja lo que creemos de la vida, y lo que creemos de nosotros mismos. Samuel, mirando hacia atrás, entendió que todos los altibajos, las pérdidas, los miedos y los silencios, eran parte del entrenamiento para llegar hasta aquí. Nada había sido en vano. Todo tenía un propósito. Una noche, mientras revisaba sus notas y preparaba su siguiente charla, escribió en su diario: el propósito financiero no se encuentra en las cifras, sino en el impacto que dejas cuando usas el dinero con conciencia. El dinero con propósito siempre vuelve, porque fluye desde el amor, no desde la carencia.
Esa frase se convirtió en la esencia de su mensaje. Y fue entonces cuando comprendió algo más. El legado más grande no es lo que se deja cuando uno se va, sino lo que se siembra mientras uno está. Samuel decidió seguir sembrando. A veces con palabras, a veces con acciones, a veces solo con presencia. Pero siempre desde la certeza de que el dinero no es el fin del camino, sino una herramienta para caminar con propósito, fe y gratitud. Al final, el mapa del propósito financiero no era un destino. Era un camino que se recorre una y otra vez, cada vez con más conciencia, cada vez con más amor. Porque cuando el dinero se vuelve un reflejo de lo que somos por dentro, entonces deja de dividirnos y empieza a multiplicar lo que realmente importa. La vida con sentido. El retorno al propósito. Cuando el alma aprende a prosperar. El viaje de Samuel no fue perfecto. Hubo días de miedo, noches de silencio y decisiones que dolieron. Pero mirando hacia atrás, cada paso, incluso los más inciertos, formaban parte de un mapa que no había dibujado solo. Ese mapa no estaba hecho de fórmulas financieras ni de estrategias de inversión. Estaba trazado con fe, con intención, con las decisiones que nacen del alma cuando uno elige vivir con propósito. Samuel comprendió que el dinero, en su esencia, no es bueno ni malo. Es una energía que amplifica lo que somos. Si en nuestro interior hay miedo, el dinero lo multiplica. Si hay fe, generosidad y conciencia, entonces el dinero se vuelve un canal de bendición. Durante mucho tiempo, Samuel creyó que la libertad financiera era una meta externa. Hoy sabe que es una conquista interior. Porque nadie puede administrar abundancia si no ha aprendido primero a confiar. A lo largo de su viaje, aprendió que el dinero tiene ciclos, igual que la vida. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, momentos de expansión y momentos de silencio, etapas donde se gana y otras donde se aprende. Y que en todas ellas, la verdadera prosperidad no depende de cuánto entra, sino de cómo se usa, de si lo que haces con tus recursos te acerca o te aleja del propósito que da sentido a tu existencia. Samuel también comprendió que la relación con el dinero refleja la relación con uno mismo. Cuando uno se siente indigno, el dinero se escapa. Cuando uno vive con culpa, el dinero se bloquea. Pero cuando uno se alinea con su propósito y se sabe merecedor, la prosperidad fluye como un río natural, sin esfuerzo, sin miedo. La abundancia, descubrió, no es un destino, sino un estado de conciencia. No está afuera, esperando a ser alcanzada. Está adentro, esperando a ser recordada. Ese fue el mensaje que Samuel decidió llevar al mundo. Porque entendió que hablar de dinero con propósito no es hablar de cifras, sino de transformación. Es hablar del alma humana aprendiendo a prosperar sin perderse en el camino. Y en ese proceso, se dio cuenta de algo más grande. El propósito financiero no se trata solo de ti, sino de todos los que se cruzan en tu camino. De las vidas que tocas, de las oportunidades que generas, de los miedos que ayudas a sanar. El dinero, cuando se usa con propósito, se convierte en una herramienta de amor. Y ese amor tiene un poder multiplicador que trasciende cualquier inversión. Samuel ya no corría detrás del dinero. Caminaba junto a él. Porque había aprendido a verlo como un compañero, no como un juez. Y esa paz, la que nace cuando el alma y las finanzas se reconcilian, es la verdadera riqueza que muchos buscan sin saberlo. En uno de sus últimos talleres, frente a un grupo de jóvenes, compartió una reflexión que resumía toda su experiencia. No busquen solo ganar dinero. Busquen entender qué quieren construir con él. Porque el dinero sin propósito es ruido, pero el dinero con propósito es armonía. Es la forma en que Dios nos permite multiplicar el bien en la tierra. El silencio que siguió fue profundo. No era el silencio del vacío, sino el del entendimiento. El tipo de silencio que transforma. Esa noche, Samuel regresó a casa con el corazón lleno. Miró al cielo y sonrió. Ya no necesitaba respuestas. Solo gratitud. Porque había comprendido que el verdadero mapa no estaba en su libreta, sino dentro de él. Y así, cerró su diario con una última frase. El propósito no se encuentra, se vive. El dinero no se persigue, se honra. Y cuando ambos se encuentran, nace la verdadera abundancia. Reflexión final para la audiencia. Todos tenemos un mapa financiero por descubrir.
Algunos lo buscan en los números, otros en los libros, pero el verdadero mapa está dentro de ti, en tus valores, en tu fe, en lo que te inspira cada mañana. El dinero con propósito no llega por suerte, llega cuando lo mereces por conciencia, cuando aprendes a usarlo para construir y no solo para consumir, cuando entiendes que la prosperidad no se mide en posesiones, sino en paz interior. Así como Samuel, tú también puedes redibujar tu camino financiero, sanar tu relación con el dinero y construir una vida donde cada decisión económica refleje tu propósito más profundo. Porque al final, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto sentido tiene lo que haces con lo que tienes. Si esta historia resonó contigo, recuerda, el dinero es solo una herramienta, pero tu propósito es la brújula. Suscríbete a Finanzas con Propósito para seguir construyendo juntos una vida de abundancia consciente, donde cada decisión financiera te acerque más al propósito que fuiste llamado a vivir.